Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, tenemos un tema realmente, y nuestro tema es entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos en la epístola a los Efesios, hermanos. Y estamos en capítulo 6, prácticamente, pues estamos finalizando realmente este libro. Entonces, estábamos en versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense, hermano, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Digo, porque lo más normal es que uno diga, no, es que mi suegra, no, es que mi esposo, o mis hijos, o el vecino, ¿verdad? O la vecina, o pues no sé, el compañero de la escuela, o el compañero de trabajo, no. Es decir, no, hermanos, o sea, ellos no son el problema. El problema está en quién los usa, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Fíjese, un principado, por ejemplo, cuando usted tiene la palabra ángel, pero si se añaden, vamos a decir así, pues no sé cómo decirle, o sea, gramaticalmente, no sé, probablemente sea un prefijo, ¿verdad? Si usted añade ARC, arcángel, eso ya le da la categoría, ¿me entiende?, de ser un principado. No es, porque son ángeles, pero si ya tiene el prefijo ese, ARC, arcángel, entonces eso ya le da la categoría de principado. A veces yo no sé, pero digo, por supuesto que cambian algunos términos, tal vez por el idioma, ¿verdad? Por ejemplo, en el inglés, por ejemplo, usted tendría que añadir ARCH, Archangel. ¿Sí me entiende? O sea, ahí tiene que poner arch. Y españolizado, pues ARC, arcángel. Entonces, un arcángel es un principado. Luego, pues Pablo dice aquí que hay potestades. Luego dice que hay gobernadores del mundo de estas tinieblas. O sea, digo yo, imagínense, digo, hay un principado realmente a veces, o sea, por cada reino, Digo, Estados Unidos debe tener su principado. Rusia debe tener su principado. China debe tener su principado, ¿ve? Y así. O sea, cada país debe tener su principado. Entonces, o sea, y también dice contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas. O sea que en realidad, o sea, pues un gobernador, ¿verdad? Pues es quizá una categoría un poco más baja, ¿verdad? Porque pues es un gobernador. Un gobernador, por ejemplo, aquí México tiene 32 estados, ¿verdad?
Entonces hay un presidente de la República que ese es el que está sobre todos los gobernadores. Entonces un gobernador está sobre un estado del país. Digo, entonces realmente también eso sucede. Entonces no solamente tenemos principados que rigen todo el país, sino que también hay gobernadores de las tinieblas de este mundo, ¿sí? Entonces dice que también, o sea, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quizá, mire, yo no sé por qué, digo, bueno, no sé por qué a veces, pero digo yo a veces cuando hablan que ovnis, que esto, que el otro, que, ¿me entiende? O sea, ya ve que los carros de fuego ahí con Elías y, y entonces, o sea, y la gente luego habla de ovnis, extraterrestres, esto, lo otro. Pero yo no sé por qué nunca tienen en cuenta estos asuntos, hermanos. Los principados, ¿dónde los dejan? Las potestades, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿dónde las dejan? No lo sé, me explico, pero nunca hablan de esto, nunca. Porque hasta cierto punto le voy a decir una cosa, pues es entendible, ¿verdad? O sea, ellos mismos causan eso, que haya incredulidad, ¿ve? Para poder ellos seguir gobernando, teniendo en la mano el control. Entonces, ok, dice, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Escuche, regiones celestes. Mire, si usted ve Génesis 1:26, digo, ese es un versículo completamente muy mal interpretado o muy mal entendido. ¿Me entiende? Porque la gran mayoría de todos los creyentes piensa que Dios nos puso, ¿verdad? Para que reinásemos sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos. Y entonces pensamos, ¿verdad? Pues por ejemplo en las águilas, en el cóndor, o sea, en las mayores aves en ese sentido, ¿verdad? Y a veces pensamos cuando hablamos en los peces del mar, pues luego pensamos en la ballena azul o la ballena jorobada o pensamos, o sea, en este tipo de cosas, ¿ve? El tiburón blanco u otra clase de tiburones, ¿ve? Entonces pensamos que nosotros debemos de reinar sobre eso. Y muchos, digo, la verdad, así lo explican, ¿eh? Pero la verdad es que no se refiere a eso, hermanos. Se refiere, por ejemplo, o sea, aquí dice en las regiones celestes. Y digo, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Digo, porque la Biblia es clara, pero nosotros somos los fantasiosos, hermanos. A veces ese es el problema. Mire, le leo aquí Efesios capítulo 2, ¿ve? Dice, déjeme, se lo leo aquí. Dice, Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, le voy a leer. Dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escuche, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Escuche, vosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire, hermanos, pues es Satanás. Y si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿por qué? Porque estábamos siguiendo al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Entonces, cuando la Biblia dice, fíjese, en Génesis 1:26,
vuelvo a decir, es un versículo completamente mal entendido. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoren. ¿Y señoren en qué? ¿En qué debemos de señorear? En los peces del mar, lo cual se refiere a los demonios. En las aves de los cielos, lo cual se refiere a Satanás y sus ángeles caídos. Es decir, Satanás en su rebelión arrastró 1/3 de la creación angelical. Dice, y sobre toda bestia y todo animal que serpea sobre la faz de la tierra, implica que el mundo, o sea, es un sistema satánico en el cual, o sea, estamos aprisionados. ¿Ve? Ese es Génesis 1:26. Pero el Señor nos creó a su imagen y semejanza y luego nos dijo, y señoren, reinen, tengan dominio, tengan autoridad sobre los demonios, sobre los ángeles caídos, sobre todo el sistema satánico que está instituido en este mundo. Eso es lo que Dios dice. ¿Ve? Eso es lo que la Biblia dice. Porque ¿cómo podemos interpretar esos versos? Pues vamos a decir, o sea, las aves de los cielos, o sea, es el príncipe de la potestad del aire, Satanás. ¿Verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Escuche, en las regiones celestes. Tiene que ver esa palabra, regiones celestes, tiene que subrayarla y luego tiene que volver a Génesis 1:26 y sobre las aves de los cielos. Entonces subrayar aves de los cielos. O sea, son los que están en las regiones celestes. Los peces del mar son los que están en el mar. Y tiene que checar que se refiere a los demonios, una creación preadámica que existió en Génesis 1:1. Porque mire, escuche, Dios creó los cielos y la tierra perfectos. En el primer versículo de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estaba perfecto todo. Pero, verso 2, y la tierra se volvió desordenada y vacía. O sea, ahí es cuando vino la rebelión de Satanás. Pues si no, hermanos, díganme, ¿en qué otro lugar de la Biblia vamos a poner la rebelión de Satanás? ¿Sí me entiende? No hay otro lugar de la Biblia en donde nosotros podamos ver eso. Entonces, la rebelión de Satanás vino luego, después de que Dios creó los cielos y la tierra. Mire, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Dios creó la creación angelical. Después creó los cielos y la tierra con una creación preadámica. Y entonces ahí fue como ya donde a Satanás ya no le gustó, ¿me entiende? Y dijo, no, es que aquí yo soy aquí el wherever. O sea, yo soy el bueno aquí, pues ¿cómo? Y se rebela contra Dios y quiere pegar un golpe de estado, ¿verdad? O sea, Isaías capítulo 14, verso 12. O sea, habla de naciones. Verso, se me hace 15 y 16. Habla de reinos. Y luego habla de ciudades. Y luego habla de presos o de cautivos a los que nunca les abrió la puerta, la cárcel. ¿Sí me entiende? O sea, eso es lo que se llevó él en su rebelión, precisamente en Génesis capítulo 1, versículo 2, después de crear los cielos y la tierra perfectos. Entonces, ahora, el asunto con nosotros es que estábamos muertos en delitos y pecados. Y sí, pero Pablo está diciendo, pero recuerden, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no es contra el vecino o la vecina, no. Es contra principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas, ¿verdad? Espíritus que
están en las regiones celestes. O sea, esa es nuestra lucha, hermanos. Entonces, digo, quiero decirle que a veces pues no está tan sencillo, ¿verdad? Pero bueno, entonces digo yo, pero ya comparando Génesis 1:26 con estos versículos, cuando menos ubicamos, o sea, las regiones celestes, ¿me entiende? Como precisamente donde habitan los ángeles caídos. ¿Ve? Finalmente, bueno, ya en Apocalipsis 12, ¿me entiende? Ya entonces, o sea, Satanás y sus ángeles son echados a la tierra. Ahí es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, yo nomás quería decirle eso para ponerlo como quien dice en antecedentes. Gloria al Señor, hermanos. Aquí paramos y seguimos en esto. Amén.